¿Cuántas veces la vida te ha presentado una situación compleja que se encuentra fuera de tu control y donde no todo depende de ti? Ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás cómo afrontar estos momentos dando lo mejor con la ayuda de Javier Hernández Aguirán. Javier nació sin brazos y con una pierna más corta en un mundo diseñado para tenerlos. Un 90% de discapacidad permanente la ha llevado a dar el máximo para conseguir el 110% de méritos, como ser licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona, doctor honoris causa por el Claustro Doctoral Iberoamericano, diploma paralímpico en Londres en el año 2012, ser el tercer europeo en obtener el permiso oficial de conducir con los pies, recibir el premio al Zaragozano ejemplar por el Ayuntamiento de Zaragoza, titularse como entrenador de fútbol titulado por la Federación Argentina o convertirse en el director deportivo de fútbol por la Real Federación Española de Fútbol. Su sola capacidad de adaptación y pasear por este museo de sus conquistas podrían sostener un relato apasionante y hasta inspirador, pero Javier se esfuerza por alejarse de la mera admiración para contagiar su propuesta vital resiliente, empoderadora y universal. Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenso, el podcast donde descubrirás cómo ser efectivo para vivir más feliz. Yo soy Jeroen Sánchez, maestro en dejarme llevar por mis pies. Y yo soy Quique Gonzalo, maestro en buscar siempre el lado positivo. Bienvenido a este podcast, Javier. Muchas gracias, ¿cómo estáis? Pues aquí con, unas ganas tremendas de hablar contigo porque inauguramos, por así decirlo, la temporada después del verano y creo que nos vas a servir de mucho acompañamiento, ayuda con todo tu conocimiento. Y yo creo que la gente, para conocer el carácter maravilloso que tiene Javier, basta con visitar su biografía de Twitter, @sepiahdez, porque la primera palabra que pone es cefalópodo. Javier, ¿esto es una declaración de intenciones de lo que nos espera al descubrirte en la entrevista de hoy? Bueno, al final era también un poco por sostener el usuario, ¿no? El nick, el de Sepia, porque bastante gente me pregunta, oye, pero ¿por qué te llamas Sepia? Sepia es el apodo que manejaba con mis amigos, con mis compañeros de selección en la natación cuando estuve en los Juegos Paralímpicos de Londres, que luego, si queréis, hablamos de ese episodio y bueno, pues realmente la sepia, entre otros, forma parte de la familia de los cefalópodos, que son aquellos animales que tienen cabeza y piernas, ¿no? Viene de juntar las dos palabras. Entonces, pues es mi caso. Yo no tengo brazos, pero tengo todo lo demás y bueno, pues esa es un poco de lo que se trata, ¿no? De definirte más que por lo que te pueda faltar, que realmente a todos nos faltan cosas, muchas cosas. Algunas se ven mucho, como puede ser mi caso, y otras se ven menos, pero como el ser humano perfecto todavía no ha nacido, pues a todos nos une que nos faltan cosas, ¿no? Pero consiste más que en poner el foco y la mirada y la definición en lo que nos pueda faltar, en lo que podamos tener, porque al final en lo que tengamos cada uno es lo que podemos aportar para la vida de los demás y para la nuestra propia. Como veis, no creo que haya una introducción mejor para seguir escuchando esta entrevista con Javier. Y yo creo que para entender a dónde has llegado, Javier, es clave comprender de dónde vienes y el camino que has recorrido. Por comenzar, ¿cómo afrontaste tu infancia y cuál fue el aprendizaje más valioso que sacaste? Bueno, mi infancia yo tuve la suerte de tener una infancia bastante fluida. Por supuesto, yo sabía que no tenía brazos, pero yo me sentía y me entendía como uno más. Para ello, ya digo, el primer fuego es fundamental. En mi caso concreto, también, claro, y en el de todos. Al final, todos dependemos del lugar y del contexto en el que nacemos, y eso es de las cosas en la vida que no podemos influir, ¿no? Que no depende de nosotros. Yo, en ese caso, tuve la suerte de nacer y de crecer en un entorno que me consideró desde el primer momento uno más. Hablo, por ejemplo, de mis padres, de la familia cercana. En el caso de mis padres, yo soy su hijo mayor, yo era
soy su primer hijo, no tenían experiencia en nada, ya no digo en convivir con la discapacidad, sino en ni siquiera ser padres. Y yo tuve la suerte de que me educaron como luego educaron a mis dos hermanos menores, desde un afecto exigente, es decir, llevado a mi situación, nosotros estamos aquí para lo que necesites, pero solo para lo que hayas comprobado que necesitas, no para lo que puedas pensar o los demás puedan creer que vas a necesitar por el hecho de no tener brazos y no lo hayas intentado, no lo hayas probado nunca antes, ¿no? Entonces tú pruébalo y lo que humanamente te sea posible, por supuesto aquí estamos y aquí estaremos toda la vida, pero solo para lo que hayas ya comprobado. Y luego hubo un segundo impulso también muy importante con 3-4 años cuando un colegio que no era de educación especial, un colegio abierto a cualquier alumno, se atrevió ya en el año 83, o sea, no estamos hablando de antes de ayer precisamente, a que un niño sin brazos, con una pierna más corta que otra, con un 90% de discapacidad, empezara la clase con el resto de sus compañeros de generación, de promoción, intuyendo o pudiendo imaginar que más pronto que tarde, en cuanto se necesitase hacer algo, lo mínimo seguramente, es posible que yo necesitase un apoyo o un refuerzo paralelo y no pudiese seguir el ritmo de la clase. Gracias a que eso no lo dieron por sentado, gracias a que me dejaron demostrar mis presuntas incapacidades y, por supuesto, gracias a explorar mis límites, a tratar de mejorar día a día, a no dar nada por sentado antes de intentarlo. 14 años más tarde, terminé el ciclo escolar con los mismos compañeros, con la misma promoción con la que empecé en el año 83. Aprendí a escribir con los pies, a tomar apuntes, a hacer exámenes, a escribir a la misma velocidad que mis compañeros. Simplemente yo tenía una mesa a medida, no tenía el pupitre en el que escribían los demás. El mío estaba a medio metro del suelo y yo me quitaba los zapatos y ahí escribía y tomaba apuntes. De hecho, como ha comentado Jero en la introducción, yo soy licenciado por la Universidad Autónoma de Barcelona en Ciencias de la Comunicación, ejerzo desde el año 2001 y accedí a la facultad por nota de corte, por nota de acceso. Si tienes más de un 65% de discapacidad, con aprobar la actual EBAU, la anterior selectividad, podías acceder a la facultad que quisieses. Yo tengo un 90%, es decir, a mí me sobraban 25 puntos, pero entendía que desde los 3-4 años le había dicho al resto de mis compañeros que era uno más, simplemente ellos escribían con los pies, con las manos, perdón, y yo con los pies. Entonces, en mi caso concreto, yo no digo que esté mal la reglamentación y la cláusula, al contrario, yo creo que habría que implementar todas aquellas que a quien su 100% no le permita seguir el ritmo del resto, hacerlo y permitírselo, pero en mi caso concreto yo entendía que aunque la ley me amparaba, no era justo con quienes había convivido todos estos años, ¿no? Entonces me comprometí a sacar la nota y finalmente lo logré. No me sobró mucho, no penséis que soy alguien brillante en ese sentido. Creo que fui la última o la penúltima peor nota de acceso a la facultad, pero bueno, entré y 25 años después podría parecer algo gratuito decirlo, un brindis al sol, pero bueno, la trayectoria global mía de 40 años y la manera que tengo de seguir entender la vida, la mía y la vida en general, yo creo que legitima la validez de esta confesión, ¿no? Si no hubiese sacado la nota y me fue por muy poco sacarla, no habría estudiado periodismo, al menos en esa facultad, porque la nota no me habría dado, ¿no? Es impresionante porque al final tú estás demostrando con este viaje que has hecho que aunque el mundo está diseñado para tener brazos, muchas veces lo que hacemos es que simplemente nos quedamos en ver la superficie, porque yo he visto que tú tecleas 200 pulsaciones por minuto con los pies, más rápido que yo.
te peinas con los pies, seguro que te haces la raya incluso mejor que yo. Y es que juegas a las cartas sin muchísimas más actividades con los pies. Entonces, mi pregunta es, Javier, ¿sobrevaloramos lo que nos falta como excusa para no ponernos a veces en marcha? Bueno, tampoco soy nadie para hablar por todo el mundo, ¿no? Pero sí que me da la sensación de que, bueno, hemos hecho entre todos, hemos diseñado, construido una sociedad en la que casi nunca la responsabilidad principal de lo que nos pasa o de los sitios en los que participamos es nuestra, ¿no? Entonces, cuando delegas la responsabilidad en un tercero, estás más lejos de mejorar la situación. Por supuesto, nada es responsabilidad exclusivamente nuestra y necesitamos el compromiso y la determinación de todos, pero los que debemos dar el primer paso adelante para, bueno, pues cumplir y estar a la altura que reclamamos y de lo que entendemos que deberían ser las cosas, es uno mismo. En este caso, lo que comentas, bueno, pues yo entiendo que sí, que visualmente puede llamar la atención, puede ser interesante o llamativo, pero al final viene de un mismo impulso, que es el de intentar hacer todo con todos, sabiendo que algunas cosas no las podré hacer porque no tengo brazos y eso es algo que no se puede evitar y que yo no puedo negar ni corregir, pero que sean el menor número de cosas posibles, ¿no? Y en esa búsqueda, en esa exploración de cuáles son el menor número de cosas posibles o cuál es el menor número de cosas posibles, al final, a lo largo de los años y a lo largo del día a día de toda una vida, vas descubriendo habilidades o capacidades que pensabas o yo pensaba que me eran ajenas por mi realidad física y simplemente por el hecho de intentarlo, por supuesto no una vez, casi nada se consigue intentándolo una vez, ni con los pies ni en la vida de todos en general, pero intentándolo las veces que son necesarias, al final llegas a horizontes que ni siquiera te hubieras planteado y soñado en cosas puntuales y muy visuales como estas y en conquistas y en logros más vitales y más personales que van más allá de tener brazos o de no tenerlos, ¿no? Mencionas esto de probar las cosas y ver hasta dónde puedes llegar, ¿no? Yo me imagino esto un viaje bastante difícil, ¿no? Con muchos contratiempos, con fallos, pero insistes aún así, ¿no? En estos momentos en que intentas hacer una cosa que todo el mundo hace con sus brazos y tú intentas hacerlo con tus piernas y no te sale, ¿de dónde sacas esta motivación y esta energía para continuar y aunque estás fallando 1000 veces, levantarte otra vez y intentarlo una vez más? Bueno, eso es una manera de entender la vida y una cierta filosofía, ¿no? Para mí el éxito no está en el logro, sino que el éxito está en el intento. Por supuesto, si lo intento y lo consigo, me alegro más que si lo intento y no lo consigo, ¿no? Pero para mí el éxito es el intento. Entonces, quien no se mueve y no se alimenta por una visión exclusivamente exitista de la vida, yo creo que termina viviendo más feliz, porque al final, bueno, pues la vida tiene sus reveses, tiene sus noes, seguramente tiene más noes que síes, pero bueno, aceptándolo y asumiéndolo, de lo que se trata es del tiempo que estemos aquí, intentar comprometerse con descubrir o acercarse a la mejor versión de cada uno, ¿no? Y de eso se trata. Yo he conseguido una serie de cosas, como habéis comentado en la introducción, pero yo no vivo para colorear mi currículum o para llamar la atención o para ser mediático. Yo las cosas que he intentado y conseguido, que al final se reflejan en la historia de vida, igual que las que he intentado y me he quedado a mitad o no he alcanzado, que esas seguramente no aparecen en el currículum, lo hago porque lo siento, ¿no? Porque necesito o siento que para estar
no sé si orgulloso, pero sí en paz o satisfecho conmigo mismo, no me puedo quedar con la duda de intentarlo, ¿no? Independientemente de que luego tu 100%, tu mejor versión, tu máximo compromiso te permita lograrlo o no. Eso ya es lo de menos porque forma parte de la naturaleza humana y ahí cada uno tenemos la nuestra y poco podemos interceder, pero sí que depende mucho de nosotros eso, ¿no? El día a día, el permanentemente vivir en el intento, en el progreso, en tratar de ser hoy un poco mejor de lo que eras ayer y de ahí salen las fuerzas y las energías, ¿no? De lo más profundo y de lo más íntimo, de una manera de entender la vida que, bueno, pues seguramente es imperfecta y hay otras mucho mejores, pero al final es la mía y yo solo puedo ser honesto con la manera que tengo de entenderla. Hay una frase que dice, aspiremos a nuestro máximo y hagamos nuestro máximo por alcanzarlo. Y tú antes has hablado del mejora continua, ¿no? Y siempre intentando mejor. Pero ¿hasta dónde podemos llegar? ¿Cómo podemos descubrir cuál es tu máximo? Como tú comentabas antes, es un viaje y es un concepto abstracto, es decir, no se puede dibujar. El máximo es donde tu mayor esfuerzo y tu mayor dedicación y tu mayor compromiso te permite asomar. Seguramente en mi caso, por llevarlo a momentos concretos, bueno, pues mi máximo fue quedar octavo en una final de unos Juegos Paralímpicos. Si lo comparo con los que ganaron medallas o con el que ganó la prueba, seguramente no es un éxito. Si lo comparo con que yo no he encontrado a nadie en la historia del movimiento paralímpico, especialmente en estos últimos años, que la mayor parte de las potencias, sus deportistas son profesionales, cosa que no pasaba en España, por lo menos cuando yo participé en el año 2012. Si lo comparo con que no he encontrado un precedente en todo el movimiento paralímpico de alguien que no ha entrenado nunca antes de los 30 años. Digo entrenar, yo nadar sabía, pero igual que sé correr cuando no llego a los sitios y eso no me hace atleta porque nunca he entrenado atletismo, ¿no? Nunca había entrenado antes de los 30 años y solo 3 años más tarde, con 33, no solo me clasifico para unos Juegos Paralímpicos, sino que en una de las 3 carreras, de las 3 pruebas que me clasifico, accedo a una final y consigo un diploma que en ese contexto no lo ha ganado nadie en el mundo. Bueno, pues seguramente es un éxito y sobre todo el éxito está más que en compararte con cualquier arista externa, compararte contigo mismo, ¿no? Con decir, ¿podría haber hecho más? Bueno, pues difícilmente. Yo nadaba el último año y medio 40 horas a la semana. Estaba entre piscina y gimnasio. Y hablamos de un cuerpo de 32, 33 años. Que hasta los 30 no se había sometido a ese esfuerzo, es decir, que había tenido que aprender y que reconvertirse sobre la marcha. Es mucho más fácil trabajar sobre un organismo de 14, 15, 16 años que sobre uno de 30, 31. Entonces, eso consiste en aspirar a tu máximo y a partir de ahí ver a dónde te lleva tu máximo. No tanto aspirar al máximo, porque el máximo que es ganar una final paralímpica, ser el mejor jugador de fútbol del mundo, ser el empresario de más éxito. Bueno, pues tu objetivo no puede ser convertirte en la excepción. Eso sí llega fruto del día a día de tu esfuerzo y del camino, perfecto. Pero la excepción no puede ser la referencia porque normalmente lo absolutamente normal es que no lo consigas. Y no conseguirlo nos lleva a una cierta desazón y a una cierta sensación de fracaso. Estamos acostumbrados a compararnos con los demás, a competir contra los demás, lo hacemos desde niños, nos educan o aceptamos que nos eduquen en eso y haremos entre todos una sociedad mucho más saludable y cada uno seremos mucho más felices si entendemos que el que está al lado no es mi competencia, el que está al lado me puede caer mejor o peor, eso ya es otra historia, pero el que está al lado en principio está o debería estar para complementarme a mí, para complementarle yo y la única competencia real, útil y saludable es la tuya contigo mismo, tratar de ser ayer lo mejor que de lo que era la semana pasada o tratar de ser hoy mejor de lo que eras ayer.
Una curiosidad que me surge, ¿de dónde salía esta idea de participar en los Juegos Paralímpicos? Para mí el deporte ha sido siempre muy, muy importante. De pequeño, de niño, a mí el deporte me permitía primero socializar con mis amigos, tanto en el colegio, en el recreo, como fuera del colegio, demostrarme y demostrar que era capaz, aunque el resto no tuviera ninguna discapacidad física y yo sí, de jugar con los demás y hasta de hacerlo con un cierto nivel. Explorar mis límites también, convivir. El deporte te permite convivir con la posibilidad de la derrota. En la aspiración de la victoria, tú convives con la posibilidad de que puedes perder. Y eso es un aprendizaje que muy pocas veces se detecta como transferencia fundamental para la vida. En la vida muchas veces no intentamos algo por si acaso no nos sale. En cualquier otra sociedad, seguramente en las anglosajonas, está mejor visto no conseguirlo, pero haberlo intentado, que no intentarlo por si acaso no lo consigues, ¿no? Y aquí en las latinas, en España, vemos con más desdén, con peor, bueno, pues por encima del hombro a quien no lo consigue antes del que no lo intenta. Y yo creo que esa es bueno, pues es una visión, un enfoque equivocado, ¿no? Porque el que no lo ha conseguido por lo menos lo ha intentado y de eso se trata, de intentar y a partir de estar en el intento y en la acción iremos consiguiendo cosas. Igual que hay otras que se nos quedarán por el camino y no seremos capaces, pero iremos consiguiendo cosas. Desde luego no conseguiremos ninguna si por el miedo a no lograrla abandonamos y no intentamos nada. Volviendo a la pregunta, perdona, Jeroen, para mí el deporte desde niño ha sido muy, muy importante, ¿no? Por todos esos motivos que he comentado. De hecho, yo estudié periodismo por dedicarme al periodismo deportivo. Desde que me licencié en 2001, mis 20 años de profesión han estado ligadas al periodismo deportivo, casi siempre en mi ciudad, en Zaragoza, en medios locales y en alguna incursión en medios nacionales. Si nos escucha algún zaragocista, que todo puede ser, acabo de estrenar una página web que se llama León, porque bueno, el Zaragoza se le asocia con el León, ¿no? Y Sepia, por volver un poco con la marca personal, leonsepia.com, en el que bueno, pues reúno el trabajo de unos cuantos años atrás y ofrezco las previas y crónicas de esta temporada que el año pasado escribía en mi cuenta de Twitter, en la que ha comentado Kike al principio de la entrevista, y que esa cuenta está, bueno, pues más enfocada al periodismo deportivo que a mis conferencias, ¿no? Yo las conferencias sobre todo las aglutino en una página web que se llama De los pies a la cabeza, porque mis conferencias aluden un poco a eso, ¿no? Al punto de partida, que es lo que nos pueda diferenciar o lo que pueda llamar la atención, es decir, la habilidad que yo he desarrollado a lo largo de mi vida con mis pies por el hecho de haber nacido sin brazos, a la cabeza, no tanto la mía, sino a la de cada asistente, ¿no? Para que todos los mensajes, todas las reflexiones que yo comparto, pese a que lo hace una persona que no tiene brazos, tú que asistes a la charla y que lo más normal es que los tengas, el mensaje lo entiendas como propio y lo puedas incorporar a tu vida. Si hago una conferencia, una disertación de mera admiración, pues puede parecer más o menos bien, pero luego termina, te vas a tu casa y no te ha servido para nada, ¿no? Esto consiste en que lo que reflexionemos y lo que compartamos, aunque aparentemente podamos ser distintos, nos demos cuenta de que nos sirve para la vida de todos. De los pies a la cabeza.org, esa es la web donde desde hace 8 años vengo dando conferencias especialmente de tipo motivacional, ya más de 200 ante 30.000 asistentes en España, obviamente, en México, en Argentina, en Uruguay, en muchos sitios, y bueno, ahora se ha transformado en videoconferencia y esperemos que en cuanto pase la pandemia, pues podamos volver a darlas presencialmente, ¿no? Y yo cuando llevaba 5 o 6 años ejerciendo el periodismo deportivo, tuve la necesidad de abrir un paréntesis, de probarme en otro contexto,
y hice la reflexión de, bueno, si había llegado al periodismo por el deporte, por estar lo más cerca posible del deporte, ¿por qué no cruzaba la línea? Y mientras seguía siendo joven, que ya me faltaba poco para dejar de serlo, lo intentaba, ¿no? Por el precepto que hemos comentado anteriormente bueno, no vamos a quedarnos con la duda y vamos a tratar de intentarlo siempre y luego ya veremos si lo conseguimos o no, pero vamos a intentarlo. Y mi primer automatismo fue mirar a ver si podía participar en unos Juegos Paralímpicos jugando a fútbol, porque, claro, el razonamiento era más o menos evidente. Si durante casi 30 años había podido jugar partidos con amigos o con personas o con futbolistas así aficionados, amateurs que no conocía y que ninguno tenía ninguna discapacidad física y bueno, más o menos me defendía, era capaz de jugar con ellos y hasta dependiendo si tenía el día más o menos inspirado, de ser medianamente relevante, bueno, pues entendía que con futbolistas con discapacidad física pues es posible que tuviera un cierto nivel. Hablé con un compañero por entonces del diario AS que estaba cubriendo para el periódico los Juegos Paralímpicos de Pekín en el verano de 2008 y me comentó que por entonces solo había dos modalidades de fútbol paralímpico, que era para personas ciegas y para personas con parálisis cerebral. Entonces me recomendó, me comentó que en mi situación, con mi discapacidad física, podía optar por el atletismo o por la natación y bueno, entendía que como me iba a exigir muchísimo durante 3 4 años, por ya tener 30 porque la metamorfosis tenía que ser importantísima y porque, bueno, tampoco había ninguna garantía de lograrlo, de hecho no lo había conseguido nadie en el mundo, entendía que para mi salud física, para mi organismo, era más recomendable optar por la natación porque al final es un deporte que no tiene impacto y que para las articulaciones bueno, pues es más llevadero, ¿no? Entonces, por eso me dediqué a la natación, ese es un poco el porqué y el recorrido. Y bueno, cuando te dedicas verdaderamente a la natación y entrenas en serio, te das cuenta de lo duro que es ese deporte y de lo poco asociado al sacrificio y a la dureza que lo tenemos. Es un deporte increíblemente exigente si quieres competir en un alto nivel, ¿no? Muchísimas horas, mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucho sacrificio. No tiene la diversión de ser un deporte de equipo, es muchas horas solo contigo mismo, pero bueno, me puse el reto y tenía que llegar hasta el final, lo consiguiera o no, pero que llegar hasta el final para no quedarme con la duda de no haberlo intentado con mi 100%. Como deportista paralímpico, seguramente sabes que la mayoría de nosotros no hemos nacido para ganar, igual que en la vida. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta competición, de la derrota y obviamente de la victoria? Bueno, yo creo que el deporte paralímpico, especialmente en España, desde hace mucho tiempo, ahora un poquito menos, pero desde hace mucho tiempo necesita visibilidad, necesita desmarcarse de muchos lugares comunes que lo único que hacen es regalar oídos durante unos pocos días y realmente no suponen y no generan un cambio, ¿no? Una transformación cultural y social de cómo en España se entiende primero la discapacidad y luego por extensión al deporte de personas con discapacidad, ¿no? Al deporte paralímpico. Entonces, mientras no se enseñe, se siga simplemente bueno, pues señalando el medallero, que por cierto, por desgracia, en los últimos 4, 8, 12 años ya no somos una potencia a nivel mundial. ¿Por qué? Porque cuando el deporte paralímpico era amateur en los años 90, bueno, España en lo amateur suele ser una potencia. Cuando ya se empieza a profesionalizar, los británicos, los americanos, los australianos, los alemanes, los franceses comienzan a cobrar como deportistas profesionales
y pueden dedicarse a ello a 24 horas los 7 días de la semana porque es su profesión, ahí ya nosotros seguimos en un cierto amateurismo y perdemos posición, ¿no? Independientemente de eso, lo que necesitamos es que se vea y bueno, presumir desde la visualización, ¿no? No puede ser que tú presumas de un cuadro y lo tengas encerrado en el armario de tu casa. Una de las cosas que llama mucho la atención de tu historia, Javier, es que casi desde el momento en el que naces hasta ahora que tienes 41 años, tu vida ha sido un continuo reto. De ahora en adelante, ¿qué sería de ti la vida sin ponerte retos? Bueno, es que eso no va a existir. No va a existir porque para mí, más allá de que hay algunos retos pues que trasciendan y que sean más mediáticos que otros, ¿no? Por ejemplo, alguno que habéis repasado o del que hemos hablado, del intentar acceder a unos Juegos Paralímpicos con 33 años sin haber entrenado antes de los 30, o el convertirme en la tercera persona en toda Europa que obtiene el carnet de conducir con los pies, acceder a la Facultad de Ciencias de la Comunicación por nota de corte, pese a tener un 90% de discapacidad. Bueno, hay retos que terminan trascendiendo y que pueden ser más públicos que otros, pero realmente yo entiendo la vida como, o el principal reto de la vida como intentar llenar de contenido, de intención, de dedicación, de compromiso cada día, ¿no? Unos días me dedico a unas cosas, otros días me dedico a otras, pero el principal reto de todos, de la vida de todos, desde mi punto de vista, está ahí en intentar eh, eh, llenar de todos esos contenidos que al final terminan derivando, yo creo que en la felicidad, la vida de cada uno. Cuando, bueno, nos centramos en los fuegos artificiales, que es bastante seductor y casi inevitable, pero cuando nos centramos en los fuegos artificiales de quienes consiguen heroicidades, de quienes llegan a extremos o a límites que no ha llegado nadie en el mundo, y los convertimos en una necesidad casi vital de cada uno, ¿no? De yo tengo que hacer un reto porque, bueno, cada uno tiene realmente su manera de ser y su naturaleza. Yo a todas esas personas que consiguen uno o varios desafíos de este tipo y que llegan a coordenadas y a límites desconocidos, por supuesto, toda mi admiración, todo mi aplauso y adelante, ¿no? Pero al final me parece que es demasiado cinematográfico querer convertir eso en el motor de la vida de los demás o de todos, ¿no? Yo creo que el reto es ese. El reto, si es que hay uno, es que hoy cuando termine el día y cuando descansemos en el sofá después de cenar o en la cama por la noche, estemos satisfechos con lo que hemos dado, ¿no? Con lo que hemos ofrecido a los demás y con lo que nos hemos ofrecido a nosotros. Y dormirnos o descansar con la intención y con el compromiso de mañana hacerlo también. Seguramente de otra manera, con otros contextos, pero de hacerlo igual. Y ese es para mí el principal reto de mi vida. Y habrá momentos en los que coincida con un desafío, con un proyecto que resulte estimulante y que trasciende y que le llegue a la gente. Y habrá otros que sean absolutamente anónimos y que no se entere ni mi mujer. Entonces, no porque se lo quiera ocultar, sino porque forma parte de algo absolutamente cotidiano y del día a día más raso, ¿no? Pero incluso en eso estaré intentando, bueno, pues ser lo mejor que puedo, ser imperfecto, por supuesto, no por no tener brazos, sino por el hecho de ser humano, pero lo menos imperfecto que pueda. Esto que acabas de decir me parece interesantísimo porque en el fondo muchas veces decidimos hacer las cosas lo más perfectas posible y yo entiendo que eso como tal no existe. Tú que has, me imagino, probado muchísimo más que los demás a ensayar las cosas porque al final te has esforzado, has tenido que dar ese paso hacia adelante.
¿Cómo te has propuesto tu día a día para entender que la perfección no existe y que hay que ensayar para probar hasta acertar lo que a ti sí te funciona? Bueno, al final el saber que la perfección no existe, yo creo que no es ningún descubrimiento, ¿no? Cualquier ser humano lo debe tener asumido. Lo que debemos convertir esa realidad en un estímulo y no en un argumento o en una excusa, ¿no? Es como la perfección no existe, voy a hacer las cosas imperfectas. No, como la perfección no existe, voy a intentar hacerlo lo menos imperfecto posible o lo más cercano a la perfección posible. Yo creo que ese es el matiz y esa es la diferencia. Una cosa es aceptarlo y otra cosa es resignarse. Muchas veces se asocia la aceptación con la resignación y yo creo que es lo contrario, ¿no? Aceptarlo es decir, vale, no me engaño, no me hago trampas al solitario, sé lo que hay y sabiendo lo que hay voy a ofrecer mi 100%. Resignarse es decir, bueno, pues como no voy a poder alcanzar la perfección nunca, bueno, pues para ser imperfecto, para eso por lo menos no me esfuerzo y ya está, no voy a ser imperfecto de la misma manera. Yo sí que puede que tenga una ventaja, si es que nacer sin brazos es una ventaja que no lo creo. Tengo algún compañero o algún amigo, tanto del deporte paralímpico como de fuera, con cada uno con su discapacidad y que pues un chico, un amigo que es invidente, que es ciego, dice, yo si volviera a nacer a mí me gustaría seguir siendo ciego. Bueno, pues yo absolutamente le respeto, ¿no? Y me parece que lo dice de corazón y que así lo creerá. Yo nací sin brazos porque no me dieron a elegir, porque no me preguntaron antes. Si me llegan a preguntar antes, por supuesto les hubiera dicho de tenerlos, ¿no? Porque bastante complicada es la vida como para complicártela más y yo sí que siento que al final tus circunstancias modelan tu carácter y tu manera de ser y la manera que tienes de ver las cosas, pero bueno, prefiero tener cierta fe en mí mismo y pensar que no sería muy distinta mi esencia y mi naturaleza, aunque hubiese nacido con brazos, ¿no? Cerrado el paréntesis, yo sí que tengo una ventaja en este sentido respecto al resto porque desde muy crío, desde muy, muy pequeño, bueno, he tenido que adaptarme a las situaciones y a los lugares y a los escenarios porque al mundo no iba a cambiar de diseño y la gente no iba a empezar a hacer las cosas con los pies para que yo no me sintiera el único que hacía las cosas con ellos, ¿no? Entonces era yo el que tenía que adaptarme a la realidad en cada momento. Eso cuando te haces adulto y muchas veces queremos que sea el otro, el entorno, la realidad la que se adapte a nosotros, bueno, pues haber tenido esa escuela, esa costumbre y esa práctica de joven, yo creo que viene bien y que te ayuda pues a capear mejor o adaptarte mejor a lo que venga. Yo creo que siempre hay que tratar de adaptarte, aunque sean encontrarnos a mitad del camino, ¿no? A las situaciones, pedir al otro, si es una persona, o si es posible, que se acerque un poco a nosotros para no tener que hacer nosotros todo el esfuerzo, pero no pedirle al otro que haga todo el esfuerzo y se acerque al 100% a donde nosotros estamos y donde nosotros somos, ¿no? Vamos a intentar encontrarnos en el término medio, en el punto intermedio si puede ser, y si no, que no quede por nosotros el adaptarnos a cada situación. Lo ideal es no tener que hacerlo porque es lo más cómodo y es lo más descansado, pero si en algún momento del día se presenta, bueno, pues vamos a tratar de ser lo más adaptables posible, ¿no? Porque también es luego el haberlo logrado y el haber descubierto un matiz tuyo, una arista tuya que desconocías, bueno, pues te termina alimentando y te termina eh, siendo más feliz contigo mismo, ¿no? Más satisfecho contigo mismo. Yo tengo una duda personal en este caso, Javier, y es en qué momento tú eres o te haces valiente, porque lo estabas comentando ahora. Te has tenido que adaptar al mundo, a un mundo que en principio no estaba pensado para ti, y muchas de las decisiones me imagino que no han sido fáciles, desde pedir ayuda hasta en otros momentos no pedirla, a lanzarte a hacer cosas sabiendo que el porcentaje de fracaso iba a ser muy alto. ¿Cómo has conseguido tú
encontrar ese equilibrio entre ser valiente sin llegar a ser temerario y adaptarte al mundo que te ha rodeado? Bueno, yo creo que el cómo te educan es fundamental, ¿no? A mí si me hubiesen educado de otra manera, desde el miedo, desde el complejo, la sobreprotección, es muy posible que mi naturaleza hubiese sido arrasada en caso de que esta sea mi naturaleza de partida. Es posible que yo tuviese un buen punto de partida, pero precisamente el haberme educado en el vector contrario, en el de, bueno, pues en el de no vamos a ocultar nada, vamos a a estar orgullosos de cómo somos o de lo que somos, y sobre todo vamos a ser honestos con nosotros mismos. Haya toda esta educación y todo este primer impulso, eh, lo que haya hecho ha sido inflamar y muscular una posible primera naturaleza mía, bueno, que fuera receptiva a todo esto, ¿no? Porque si yo me cierro en banda y no quiero saber nada y- y vivo deprimido porque me ha tocado a mí, con todo el mundo con todas las personas que hay en el mundo, y porque y no hay esperanza, no voy a poder hacer nada, no voy a ser capaz de salir a la calle, me mira todo el mundo, esto es una tragedia. A ver, yo entiendo que haya mucha gente que pueda sentir eso. No sé si a tiempo completo, a jornada completa, pero sí en uno o varios momentos al día, y es absolutamente humano y natural y normal, pero la mayor victoria que pueden tener en su vida es la de doblar esa esquina, la de trascender de su de su personaje, por así decirlo, de su caricatura, de lo primero que se ve, y empezar a mirarse dentro. Y si te miras dentro y estás orgulloso de lo que eres, independientemente de cómo seas y de la primera impresión que puedas causar, al final, por una cuestión de contagio, a la gente le termina llegando y dejamos de mirarnos y empezamos a vernos, que es de lo que se trata, ¿no? Es un proceso complicado porque al final la vista, el ojo es el sentido más inmediato y más poderoso, pero bueno, conforme insistes, conforme convives, conforme te das a conocer y le permites a los demás que te conozcan, siendo tú casi siempre o siempre el que das el primer paso, porque no puedes pretender que las cosas cambien, que te consideren y te miren de otra manera, y obligarle además al otro a que sea el que se acerque y el que se atreva. Tienes que ser tú casi siempre el que des ese primer paso y el que aceptes que al principio llames la atención. Es, es, es una cuestión infinita y diaria e interminable. A mí me pasa, por más gente que me pueda conocer ya o que me haya podido ver por primera vez ya, siempre va a haber gente que te vea por primera vez en su vida y siempre va a haber gente a la que le llames la atención. Entonces, eso es parte de lo que a unos nos ha tocado vivir, y al resto le toca vivir otras cosas, seguramente igual o más complicadas, aunque sean mucho menos visibles, pero igual o más complicadas. Yo tengo la sensación de que muchas veces la discapacidad, o por lo menos el discurso imperante de la discapacidad, lo que hace es poner el foco en lo que nos diferencia, cuando yo creo que es un absurdo o es un exceso, porque lo que nos diferencia ya se ve sin necesidad de enfocarlo, ¿no? Lo que hay que poner el foco es, sin ocultar lo que nos pueda diferenciar a primera vista, en todo lo que nos une, en todo lo que nos podemos complementar, en todo lo parecidos o iguales que somos, y educar la mirada y la cultura de otra manera. Mientras no lo hagamos, bueno, pues va a existir siempre ese muro de cristal que no somos capaces de romper, mientras estemos dando vueltas en círculo en los discursos de siempre. Y para ello lo primero que tenemos que ser conscientes es que, porque lo nuestro se vea más, y lo mío se ve mucho, eh, yo no os conozco personalmente, pero no puedo dar por hecho
que mi vida sea más complicada o haya sido hasta ahora más complicada que la vuestra. Es posible que no. Es posible que la mía, pese a yo no tener brazos, un 90% de discapacidad y todas las cosas que hemos comentado, haya sido más sencilla que la vuestra, porque al final somos un puzzle de infinitas piezas y a todo el mundo le pasan muchas cosas, algunas no buenas, y tiene que convivir con ellas, aunque en su cuerpo, como me ocurre a mí, no se vea reflejado y no se vea marcado. Yo tengo la suerte de nacer en un entorno, en un contexto que a mí me ha venido muy bien. Nunca nos ha sobrado el dinero, pero tampoco nos ha faltado. No he tenido que convivir con ninguna enfermedad, ni con ningún drama, ni con ningún accidente o desgracia próxima que al final te marca. Bueno, en lo que se ve, verdaderamente estoy en una situación desfavorable respecto a casi todo el mundo o a mucha parte del mundo, ¿no? Pero en lo que no se ve es posible que mucha parte del mundo, o casi seguro o seguro, esté en una posición peor que la mía, objetivamente peor que la mía. Y eso, la discapacidad, a cada persona con discapacidad que podamos transmitirlo, y sobre todo al grupo, ¿no? Al colectivo, tiene que empezar a trabajar ese mensaje, porque mientras nosotros no nos consideremos iguales que los demás, para lo malo y para lo bueno, mientras no nos consideremos iguales que los demás, eh, es muy difícil que los demás nos consideren iguales. Nos van a admirar cuando toque y cuando esté muy bien decirlo y cuando públicamente quede bien, y luego pues te va a seguir considerando una persona de segunda cuando se apaguen los focos, se apaguen las cámaras y en igualdad de condiciones tengas que decidir a la hora de tener como amigo, pasar un rato, contratar en una empresa, cualquier momento, a una persona sin discapacidad y a una con ella, simplemente por el hecho de que una no la tiene y otra sí, sin conocer a, cada persona en profundidad, o por lo menos personalmente, ¿no? Ya llevamos casi 50 minutos hablando, por lo tanto vamos poco a poco terminando. Tengo una última pregunta para ti que nos ha dejado nuestra última invitada, que es Lucía Terol, que hemos entrevistado en el episodio 104. Y su pregunta para ti es si quieres compartir un logro de tu último año y explicarnos qué te está aportando valor. Bueno, no sé si es un logro, pero sí que es un proyecto que me gustaría compartir, porque es muy posible que los oyentes de este podcast, bueno, llegados hasta la altura de la entrevista, si todavía no les he aburrido mucho y siguen escuchándola, les pueda interesar. La segunda quincena de este mes de octubre, del 18 al 27, bueno, voy a activar lo que se conoce como un reto gratuito de WhatsApp, que es, bueno, pues si te inscribes, si te adhieres a un enlace que luego compartiremos y que luego hablaremos, te daré entrada a un grupo de esa aplicación de WhatsApp, y durante 8 o 10 días estaré compartiendo contenidos, vídeos, material gratuito que forma parte de mi bagaje profesional, y que muchos de ellos los suelo enseñar en las charlas que vengo dando desde hace 8 años. Se llama Reto Ave Fénix, se puede encontrar la landing, la web en internet, es retoavefenix.com, y allí se explica, o se da la bienvenida al reto y te da la posibilidad de inscribirte. También hay un enlace directo que creo que lo tenéis y que se puede compartir, que es bit.ly barra reto guión bajo ave fénix. De esa manera ya se accede directamente al WhatsApp. Y bueno, pues la verdad es que en este año de cierta reinvención por parte de todos, es una acción nueva, distinta, que nunca había hecho,
bueno, me apeteció conocerla y formarme porque entiendo que es una manera de aportar valor y lo que yo hago a prácticamente todo el mundo, porque yo creo que muchísima gente tiene descargada esa aplicación y la usa a diario. Y aunque luego el reto termina con, bueno, pues con la posibilidad de conocer mi conferencia y de adquirirla, sí que esos 8 o 10 primeros días es de compartir contenidos absolutamente gratuitos y que están relacionados con un concepto que yo creo que ahora es más necesario que nunca para todos, ¿no? Que es la resiliencia. A mí me ha tocado desde mucho antes de conocer el concepto y su nombre, trabajarla y esculpirla prácticamente desde que nací, y bueno, pues pongo a disposición de quienes quieran participar en el mismo, conocer el mismo, toda esa trayectoria o toda esa experiencia vital y sus reflexiones y sus aprendizajes y las enseñanzas que de ellas se deriva. Y bueno, está dibujado en el ave fénix porque al final habla un poco de eso, ¿no? De resurgir de tus cenizas y de saber que por mal que haya podido ir o pueda ir, al final la capacidad del ser humano de rehacerse y de convertirse en una versión mucho más poderosa de sí mismo y de su versión anterior al último revés es infinita, y conviene ser consciente de ello, porque en la vida siempre vamos a tener golpes, pero lo que consiste es en saber que vamos a ser capaces de rehacernos de cada golpe que venga y de convertirnos en una versión, ya digo, mucho más potente de nosotros mismos, ¿no? Perfecto. A todos, pues apuntarnos al reto de Ave Fénix. En las notas del programa ya encontrás las dos enlaces. Ojalá, yo creo que os gustará, Jeroen. Yo creo que sí. Que va a ser una actividad muy chula. Además va a haber un contacto directo. Yo voy a estar en permanente comunicación con todo el mundo. Es decir, no voy a abrir el grupo y me olvido, sino que estaré en contacto permanente y seguro que se genera ahí una interacción y una convivencia que más allá de los contenidos, que van a ser muchos y yo creo que van a gustar, la convivencia que va a existir y la interacción también me parece que nos va a aportar mucho valor a todos. A mí el primero, no de mí al resto, sino de todos a todos y de los demás a mí, claro. Antes de pasar al cuestionario Kenso, simplemente quería saber si, además de este reto, tienes alguna pregunta final, siguiente paso, sugerencia o mensaje para los oyentes de este podcast. A mí me gustaría preguntarle a los oyentes y al próximo invitado que recuerden o que rescaten 3 momentos buenos de este año. Porque sin duda el año es pésimo y es posible que no hayamos vivido como generación, ¿no? O como las generaciones que ahora mismo estamos vivas, un año tan complicado para todos. Y precisamente por eso me parece que hay que hacer un poco de contrapeso y rescatar 3 momentos buenos que hayamos tenido cada uno de nosotros hasta ahora, desde el 1 de enero, porque es posible o casi seguro que existan. Habrá habido oyentes que habrán vivido absolutos dramas y absolutas tragedias desde marzo, y ninguno de los momentos buenos o medianamente buenos que se les ocurra va a compensar para nada todas estas experiencias tan duras y tan crueles. Pero bueno, pues quizá o seguramente nos vendrá bien y hasta nos empezará a sanar el ocupar la mente en rescatar, en recuperar 3 momentos buenos que hayamos podido tener desde el 1 de enero. Genial. Vale, pasamos al cuestionario Kenso. Diez preguntas rápidas. Lo último ya has contestado, que era qué preguntas ya al próximo invitado. Ya tenemos apuntado. Fue tanto de que eran 9. La primera pregunta que te queda es, ¿cuál es tu lema? El lema siempre mío ha sido el de los pies a la cabeza, que es lo que convertí en la web y las conferencias y todo lo que envuelve la filosofía
mía, personal, vital y ahora profesional como conferenciante es esa, ¿no? Primero porque anima a profundizar en cualquier aspecto de un modo integral, ¿no? No en quedarnos en la superficie o en la punta del iceberg en lo primero que se ve. Y luego porque, bueno, yo siempre he querido centrarme en lo que tengo, no en lo que me pueda faltar y tratar de hacer todo con todos y de convivir con todos, ¿no? Y para eso, sin ocultar lo que soy y tratando de desarrollar el mayor número de habilidades posibles con las capacidades que pueda tener, la idea siempre ha sido la de que se me vea como a uno más, no como a un igual, porque ninguno somos iguales, ni los gemelos más exactos son iguales, pero sí como a uno más y tratar de desmarcarme un poco del personaje, ¿no? Mi mayor mérito en realidad en esta vida no es el haberme adaptado a un mundo que está diseñado para tener brazos. Yo creo que también conozco la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cómo se titularía tu biografía? Ya se ha titulado. Ya se ha titulado. Bueno, es una biografía realmente que espero que sea solo de media vida, ¿no? De mis primeros 35 o 40 años. Se llama igual, se llama De los pies a la cabeza también. Y se puede encontrar en la propia web, de hecho. Yo la ofrezco después de cada conferencia. Normalmente llevo ahí unos ejemplares y la gente la adquiere porque además es bastante complementaria con la charla en sí. Es mi vida contada de una manera, la verdad es que muy, muy curiosa y muy fácil de leer por 100 personas, 100 voces cuentan mi vida. Eh, y luego en la página web que os comento, en delospiesalaCabeza.org, también se ofrece tanto en formato físico, como que lo enviamos nosotros por correo postal, como ebook, ¿no? Como en PDF, como libro electrónico. Muy bien, muy recomendado este libro. Y hablando de los libros, la siguiente pregunta es, además de tu propio libro, ¿cuál es el libro que más has regalado? No lo he hecho todavía, bueno, o sea, he regalado bastantes libros, pero voy a empezar a regalar uno que me parece muy, muy valiente, muy necesario y que me apela mucho profesionalmente porque es sobre el periodismo. Y, y yo me he sentido bastante representado con el libro, además está muy bien escrito, obviamente, es muy, muy interesante. Se llama El Director y lo escribió el director que tuvo El Mundo, el diario El Mundo, en el año 2016. Se llama David Jiménez, el autor. Eh, bueno, cuenta un poco la realidad de la profesión, la deriva del día a día, el cómo se ha dado la vuelta como un calcetín, que en vez de ser una herramienta social, que es para lo que nació y lo inventaron los griegos, se ha convertido en lo contrario, ¿no? Al final es un altavoz y está secuestrado y es rehén de quien domina cada lugar. Y bueno, es un libro que he leído en las últimas semanas, me ha gustado mucho, lo recomiendo. Me sale un poco la vena periodística que forma también parte de mí y verdaderamente lo recomiendo porque me identifico mucho con el personaje, siento que él ha sido director de un medio de comunicación a nivel nacional y yo pues apenas he sido siempre un redactor de deportes de un medio local. ¿A quién te gustaría o te hubiera gustado conocer? Hace 2 años año y medio, perdón, tuve la suerte de conocer en persona en Montevideo a Pepe Mújica. Nosotros hemos ido un par de veces a Uruguay a conocer, o sea, a dar conferencias. Nos contrató el Ayuntamiento de Montevideo y en la segunda visita, además por sorpresa, bueno, pues el anterior presidente del país, que es conocido mundialmente por la manera que tuvo de gobernar su nación y también por su propia trayectoria vital, su filosofía, su manera de entender las cosas, bueno, pues tuvimos el honor de que quisiera conocernos. Y después de Mújica, ¿quién te queda todavía para conocer? Bueno, mucha gente. La verdad es que, pues, infinidad de gente, ¿no? Obviamente, cuando hablas de personas de ese nivel, ¿no? Pues lo normal es
es que sea complicado conseguirlo, pero si en algún momento se cruza la oportunidad, como se cruzó con Mújica, pues la verdad es que sería un honor, claro. ¿A qué canción pones a todo volumen para subir el ánimo? Cualquiera de los del rock que había en los 90, la verdad. Yo me he quedado un poco en esa música, en el rock de los 80-90, tanto, bueno, pues británico, español también, claro. ¿Hay algún grupo reciente de los últimos 8 o 10 años que también me gusta mucho, especialmente sudamericano? Callejeros, por ejemplo, el grupo argentino, yo creo que es de los últimos que me ha gustado mucho. Voy a decir señales de Callejeros. Seguramente no somos los primeros en entrevistarte, has salido en muchos medios y siempre queremos aprender. Por tanto, la pregunta es, ¿cuál ha sido la pregunta más interesante que te han hecho? A mí me ha gustado todas las preguntas que habéis hecho que han servido para no centrarse en mí únicamente, en mi vida, que al final mi realidad y mis características, bueno, pues soy yo exclusivamente el que tengo que convivir con ellas, ¿no? Sino las que han buscado el transferir la reflexión y el mensaje a cada uno de los oyentes del podcast, que seguramente todos tendrán unas características y una realidad física distinta a la mía, ¿no? Todas esas preguntas que sirven para que mi respuesta, independientemente de que yo no tenga brazos y haga las cosas con los pies, el oyente se haya podido sentir aludido o interpelado y se reconozca en ellas y lo incorpore a su vida, yo creo que esas son las mejores preguntas siempre. ¿Qué se te viene a la cabeza cuando piensas en la felicidad? Bueno, para mí la felicidad es estar con quien quiero y con quien me quiere, o con quienes quiero y quienes me quieren, y sobre todo estar satisfecho y orgulloso de, de verme en el espejo y reconocerme, ¿no? De saber que pasan los años, me voy haciendo mayor como nos hacemos todos, pero la esencia y el compromiso y la determinación de partida, que era ser siempre yo, que seguramente el mundo no lo cambiaremos y mucho menos lo voy a cambiar yo solo, pero intentar que al menos el mundo no te cambie a ti, ¿no? ¿Qué película volverías a ver cada año? Eh, Veo muchas películas, os lo prometo, pero eh, tengo una memoria cortoplacista de pez. Dame un rato y lo pienso porque especialmente durante el confinamiento he visto unas cuantas y me han gustado muchas, pero entre que se me olvidan algunos fragmentos de la película y casi siempre se me olvida el título. Pasamos a la última pregunta. Si tuvieras que dejar un mensaje en una cápsula para tu yo del futuro, ¿qué le dirías? Bueno, que no sé dónde nos vamos a encontrar, que no sé qué va a ser de nosotros, ni siquiera de hoy para mañana, pero mucho menos en el futuro, que ojalá la vida trate lo mejor posible y que sobre todo hayamos cumplido el reto del que hablamos, ¿no? Que hemos hablado al principio de la entrevista y de que yo me comprometí conmigo mismo casi desde que nací, de intentar en el viaje del día a día estar lo más cerca de mi mejor versión posible, sea esta versión la peor de todas o peor que la vuestra, mejor que la de la mayoría, igual que la de casi todos. No busco esa comparación, sino que la comparación conmigo mismo, bueno, pues intentar con la mayor honestidad y la mayor determinación posible, ¿no? El tratar de ser un poco mejor. Y con esto ya llegamos al final de esta entrevista. Solo nos queda una pequeña cosa que es, compartimos en este momento nuestras notas de todo lo que hemos aprendido de ti, Javier. Vale. En 1979 nació en Zaragoza Javier, el mayor de 3 hermanos, especial por lo que se ve a primera vista y único por lo que guarda en su interior.
Con una educación de afecto exigente por parte de sus padres y un segundo impulso cuando a los 4 años un colegio se atrevió a no dar las cosas por sentadas y permitirle explorar sus límites y mejorar a su día a día, 40 años más tarde ha conseguido llegar a horizontes que nunca se hubiera imaginado. Comprometerse en el viaje del día a día, estar lo más cerca posible de su mejor versión, esa es su manera de ser y de entender la vida. Porque Javier nos ha demostrado que hemos construido una sociedad donde casi nunca la responsabilidad de las cosas que pasan es nuestra, pero que cuando delegas la responsabilidad tenemos que saber que estamos más lejos de mejorar. Quizá el día a día se trate al final de atreverse y levantarse, de levantarse y atreverse para liderar nuestras vidas en busca de nuestra mejor versión. Y todo comienza con una idea. Huye de las etiquetas que te anclan y llena la vida de los retos diarios que te acercan a la felicidad para estar satisfecho con lo que has dado. Y Javier lo ha compartido a través de 3 pilares. La resiliencia, al final, que es el vivir con nuestra realidad, sea la que sea, ni de ella ni contra ella. Y el tener claro que todo problema tiene una solución. Para ello, educa tu mirada para convivir y apreciar cada derrota del camino. El segundo pilar es el del emprendimiento, donde no hay ensayo sin error, donde la perfección no existe y hacerlo lo más perfecto dentro de la imperfección es lo que tenemos que buscar. Fallemos por haberlo intentado y no dejamos de intentarlo por si fallamos. Y el tercer pilar es el empoderamiento. Centrarnos en optimizar lo que tenemos y no en lamentar lo que nos pueda faltar. Ser valientes para educarnos desde la responsabilidad en la valentía y entender que el futuro de todos depende de ti. Cómo te adaptes al cambio. Javier lidera la empresa de su propia vida, porque no se trata de lo que un chico sin brazos dice que hace y yo nunca podré hacer. Al contrario, es lo que tú, con o sin discapacidad, con tus circunstancias, sean las que sean, no hagas, no pienses y no creas, pudiendo hacerlo, pensarlo y creerlo. El valor reside en lo que logras con lo que dispones y para ello optimiza lo que tienes y no lo que te falta. Si ha llegado el momento de dar el salto, Javier te ha invitado a mejorar con su ayuda volando en el reto Ave Fénix y con una pregunta sanadora. ¿Qué 3 buenos momentos rescatas de este año? Javier, muchas gracias por ser un maño ejemplar de los pies a la cabeza y por compartir todo y a todos el león y la sepia que conviven en tu interior. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a vosotros, Quique. Ahora ya lo único que nos queda es ponernos una película, la que queramos, de la filmografía de Clint Eastwood. Yo creo que será una película seguro. E invitaros a entrar en retoavefenix.com y compartir juntos la segunda quincena de octubre en el reto gratuito de WhatsApp. Muchísimas gracias y cuando queráis, aquí estoy para lo que necesitéis. Nosotros, yo por lo menos ya estoy apuntado, así que os invitamos a todos los demás a participar también con Javier en este reto. Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenso. Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast, lo compartas en tus redes sociales o dejes tu reseña de 5 estrellas para ayudarnos a llegar a más oyentes. Y si quieres conocer más sobre Kenso y cómo podemos acompañarte a ti, a tu equipo o a tu organización en el camino hacia la efectividad personal, puedes visitar nuestra web kenso.es. Te esperamos la semana que viene en el próximo episodio del podcast de Kenso, donde Quique y Jeroen buscarán más pistas sobre cómo ser efectivo para vivir más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito Kenso. El éxito se encuentra en el intento. Hasta dentro de muy pronto. Chao.